Bien, vamos a poner a grabar esta clase. Estamos aquí ya comenzando a grabar esta clase para que después podamos tener acceso a ella por si existe algún inconveniente, alguna situación que ustedes necesiten volver a retomarla. Hace 8 días nosotros estábamos haciendo el análisis del capítulo número 4 de la Sacrosanctum Concilium, en el que estábamos hablando sobre el tema de la música sacra, eh, que va de los numerales 112 al 121. Sin embargo, para poder para poder redondear un poquito la clase, habíamos dejado también que una lectura que ustedes iban a realizar y que iban a preparar algún comentario. Entonces, para comenzar con la clase, me gustaría escuchar 2 o 3 participaciones de parte de ustedes para saber qué les pareció la lectura, qué encuentran de importante en la lectura y sobre todo, qué es lo que ustedes quisieran compartirnos con la lectura que ustedes hicieron. ¿Qué notan de importante? ¿Cuáles son los aspectos que ustedes pueden sobresaltar de esta lectura? Y bueno, pues entonces les dejo un poquito la palabra a ustedes para que me puedan compartir al respecto de esta lectura que hemos realizado. ¿Quién quiere participar? Yo un poquito, padre, buenos días. Gracias, Blanca, buenos días. Te escuchamos, Blanca. Pues como lo menciona ahí la lectura y pues lo hemos visto, bueno, quien sigue, por ejemplo, la música sacra, anteriormente se le daba mucha importancia a los artistas, la iglesia le tenía una cierta importancia a la belleza en cuanto a pintura, en cuanto a las artes, todo. Y en cuanto a la música, pues también. Entonces eso se manifestó antes del Concilio Vaticano, desde cuando manejaban mucho la música sacra y pues era hermoso porque era algo, pues sí que se metía muy bien en el sentimiento, era muy apegado a lo divino, algo sublime, se puede decir, que pues sí sensibilizaba a uno y al menos a mí en ese aspecto es muy importante esto de la música, su raíz, lo que la música sacra es lo principal, lo bueno, lo que va conjuntamente con la liturgia y pues sí me llama mucho la atención que se esté perdiendo. Obviamente, como se habló y como nos comentó ustedes de los otros tipos de música, pero ya va perdiendo su esencia, va perdiendo esa intención tan hermosa, tan divina pues sí, a mí no me gustaría que se perdiera, pues es lo poco que puedo yo comentar, padre, porque pues sí me emociona esto de la música y también me da tristeza le digo que se vaya perdiendo ese respeto, esa esencia de lo que es la música para la liturgia. Muy bien, te agradezco mucho tu participación, Blanca, porque Gracias, me gracias. parece que hay un aspecto que tocas y que es muy importante. De hecho, con la gracia de Dios, hoy vamos a hablar al respecto sobre el sentimiento que puede generar justamente la música litúrgica, ¿no? Y por lo tanto, vamos a observar cómo uno de los fines de la música litúrgica es justamente, dice, aumentar o revestir las melodías del texto litúrgico con el fin de añadir más eficacia al texto, excitar la devoción y preparar mejor a los fieles para recibir las gracias que se derivan de la música o de la celebración de los sacramentos. Por supuesto que este es uno de los fines de la música litúrgica,
en el contexto de la celebración, de la celebración, en este caso de la celebración eucarística, pues también tiene esa finalidad, ¿no? Entonces es muy importante. Gracias, Así es. Blanca. Así es, que hablaba también del Requiem de Mozart y toda esa música que es, pues como ya dije, hermosa, padre. Y el capítulo que estamos viendo de la Sacrosanctum Concilium es el 6, no 6. es el 4. Sí, me equivoqué un poquito, pero sí es el 6. El 6, el 4 es el oficio divino, el 6 es la música sagrada. Gracias, Sí, Blanca. sí, buen día, padre. ¿Quién más quisiera compartirnos alguna perspectiva de la lectura que hemos podido realizar de Jordi Piqué sobre la música litúrgica? Bueno, padre, buenos días. Hola, Esaú, buenos días. Mire, a mí me llamó mucho la atención de que cómo la iglesia adopta formas culturales para expresar la fe. Utiliza la arquitectura, la pintura, la música, y en este caso la música. O sea, cómo la iglesia va tomando la cultura, pero sin embargo yo también he visto eso, que a veces cae en los excesos. O sea, caemos en los excesos de, pues por querer integrar a todos, pues metemos cualquier música de todo, y entonces hay hasta música luego de banda o de rock, así que se mete. Entonces yo siento que sí hay que hacer parte de la cultura, pero también hay ciertos, pues sí, hay ciertas formas que ir cuidando todavía. Sí, por supuesto, Esaú, esto que tú dices es cierto, ¿no? El objetivo que perseguimos dentro de esta clase y en general dentro del Instituto para la Formación de Laicos es justamente eso, que nuestros laicos, que nuestros agentes de pastoral de las diversas comunidades parroquiales de nuestra querida diócesis de Catepec, vayamos entrando en este conocimiento, ¿no? Para tener al menos, como les decía yo al inicio de esta clase, tener las herramientas, los principios generales para poder ir tomando las mejores decisiones que nos ayuden a cumplir con el fin propio, ¿no? En este caso, hoy que lo estamos estudiando dentro del contexto de la liturgia, de la música litúrgica como tal. Entonces, esto es muy importante, por supuesto, ¿no? Entonces, considero que esa es nuestra labor, ¿no? Nuestra labor es hoy estudiar para que después podamos generar también nosotros principios orientativos en nuestras comunidades parroquiales y entonces así lograr, por supuesto, lo que sea mejor, ¿no? Para los fieles, para la vida misma de la comunidad. Gracias, Esaú. Finalmente, ¿alguien más quisiera compartirnos algún comentario? Sí, padre. Escucho que me habla, déjenme ver. Dolores, a tus órdenes. Sí. Gracias, Dolores. Sí, también nos dice en un punto de la lectura que la iglesia, o más bien la Sacrosanctum Concilium, no está en contra de la evolución de la música. Sin embargo, esto no quiere decir que se deba permitir cualquier exceso, o ya sea a gusto del pastor o de los cantores. Inclusive hacer la exhortación a que se tenga una verdadera formación. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Ok, muchísimas gracias. Sí, claro, por supuesto. Ahí la Sacrosanctum Concilium en todo momento nos va a hablar de un legítimo proceso, de un legítimo crecimiento, ¿no? Y un progreso, un legítimo progreso. Pero tiene que ser eso, ¿no? Justamente tenemos que llegar y tenemos que ir trabajando en un progreso que sea legítimo. Y no solamente, como nos compartía Esaú, querer dentro de la iglesia agradar a todos, ¿no? Y entonces perder de vista como el objetivo principal de la música litúrgica de la música litúrgica en este contexto, ¿no? Entonces, sí, me parece que en ningún momento la Sacrosanctum Concilium va en contra, de hecho hoy vamos a tener un ejemplo, en contra de este legítimo proceso, de este legítimo progreso, pero siempre teniendo a la base la fundamentación teológica, ¿no? Incluso en el caso de la música litúrgica me podría yo atrever a decir incluso antropológica, para comprender por qué se ocupa, cómo se debe de ocupar y cuáles son los principios que la van a enriquecer. Pues les agradezco. Guillermo, ¿quieres hablar?
Padre, yo quería hacer un comentario de la clase pasada, antes de pasar a otro tema, Sí. sobre el punto 17 de Sacrosantum Concilium. Y obviamente quisiera hablar desde mi experiencia, desde el tiempo en que estuve yo en formación, este, para preguntarnos qué tan adecuada es la Memo. iniciación litúrgica. Ajá. ¿Sí me escucha, padre? Hasta ahorita te escucho. Ok. Bueno, les decía que quería hablar sobre el punto 17 de Sacrosantum Concilium. De acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a lo que yo viví, no por criticar, sino en el seminario hoy en día, ¿qué tan adecuada es la iniciación litúrgica para con la música sacra? Porque en el seminario, por ejemplo, yo en el introductorio me enseñaron, tuvimos clases de guitarra, tuvimos clases de órgano, pero ya para con el mayor, en la casa de San Juanico, ya era opcional la formación para, pues sí, con la música, con esta, digo, ya no llegué a la teología, pero ¿qué tan adecuada sería la formación? Porque, como decían los hermanos el día de hoy, los padres también llega el momento en que uno a lo mejor está formado un poco en esta parte de la liturgia y te piden otras cuestiones que no son litúrgicas. Entonces, sabemos que el seminario es el corazón de la diócesis y de ahí se van a formar los sacerdotes, los pastores futuros, y obviamente es muy importante que tengan esta formación, ¿no? Para que el día de mañana precisamente lleguen a los fieles, lleguen al pueblo con esta pues vida litúrgica, ¿no? Sí, te agradezco mucho tu importante opinión, Guillermo, porque además me parece que es muy sensata, me parece que es muy interesante. Justamente, tanto el padre Alejandro Torres como su servidor hemos estado trabajando fuertemente en la iniciación litúrgica dentro de la formación de los futuros pastores. De hecho, ellos llevan formación litúrgica desde el curso introductorio. Después, por el plan de estudios propio, la etapa filosófica no tiene como tal materias de formación litúrgica, sino las dejamos hasta el área de la teología durante los 8 semestres que dura el área de la teología y después con un par de talleres durante el proceso de la formación en quinto de teología. De tal manera que a los chicos del curso introductorio incluso se le dan a lo largo de este año de formación 3 materias litúrgicas, que es la mistagogía de la Eucaristía, la mistagogía de la liturgia de las horas, y por parte de su servidor les comparto la materia de la introducción al arte sacro y además de la espiritualidad del icono bizantino. Por lo tanto, sí, por supuesto, se va trabajando fuertemente en ello, ¿no? Y de forma técnica también están llevando a cabo los talleres de música litúrgica. Por lo tanto, sí, existe un trabajo serio, existe un esfuerzo serio por ello, ¿no? Por trabajar al respecto de la formación litúrgica y en lo que a materia de música litúrgica corresponde, por supuesto. Además, ellos conocen muy bien o deben de conocer los principios generales que regulan el ejercicio de la música litúrgica dentro de la celebración eucarística. Pero vamos trabajando con ahínco, vamos trabajando para por supuesto, vayamos creando cada día pastores más comprometidos con el ejercicio de su propio ministerio, ¿no? Aunque a veces, por supuesto, es complejo, ¿no? Pero lo vamos haciendo y lo vamos trabajando. Por eso, poquito a poco lo vamos haciendo. Muy bien, pues te agradezco y les agradezco a todos por sus comentarios y pues bueno, vamos entonces a reemprender el camino, vamos a reemprender el camino del estudio del capítulo sexto de la Sacrosantum Concilium. Ya nos quedan un par de numerales, 4 para ser precisos, para retomar el estudio. Vamos ahora les vuelvo aquí a presentar a hacer esta presentación para
Listo, lo tenemos aquí. Muy bien, ya tenemos aquí. Vamos ahora a retomar con el artículo 118 de este sexto capítulo, en donde hablaremos sobre el canto religioso popular. Y tendríamos que recordar que dice a la letra: foméntese con empeño el canto religioso popular, de modo que en los ejercicios piadosos y sagrados y en las mismas acciones litúrgicas, de acuerdo con las normas y prescripciones de las rúbricas, resuenen las voces de los fieles. El objetivo, del fomento del canto religioso popular, como lo podemos nosotros observar, es que resuenen las voces de los fieles en las acciones sagradas, pero de manera muy especial en los ejercicios de devoción. Aquí nosotros tendríamos que recordar el principio que nos está rigiendo a todo el capítulo, a toda la Sacrosantum Concilium, a toda la Constitución, que es la participación activa, consciente y fructuosa de los fieles dentro de las celebraciones litúrgicas. Por lo tanto, el objetivo es que los fieles formen parte y tomen parte de este canto y que sus voces resuenen en la acción litúrgica, ¿no? Especialmente en los ejercicios de devoción. Como yo les decía, y creo que les decía yo hace 8 días, que y hoy de alguna manera lo han, uno de nuestros hermanos lo ha hecho palpable. La iglesia no está peleada con la música, ni con ningún género de música, dentro de los géneros, por supuesto, que son de música sagrada. Sin embargo, sí lo que pide es que se cumplan con las características y los objetivos propios de la música dentro de la celebración litúrgica, ¿no? No toda la música está creada para ser cantada dentro de la misa, dentro de la celebración litúrgica como tal. Hay cantos que son reservados para los ejercicios de devoción, para los ejercicios de piedad. Y es precisamente en esos ejercicios de piedad en donde pudiésemos nosotros propiamente interpretarlos, ¿no? A veces dicen: padre, pero es que este canto está bien bonito, habla de Dios. Sí, pero tal vez no fue creado para la celebración litúrgica como tal, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que tener como este cuidado, ¿no? Entonces, ese es el objetivo que resuenen las voces de los fieles. El artículo 119 dice: como en ciertas regiones, principalmente en las misiones, hay pueblos con tradición musical propia que tiene mucha importancia en su vida religiosa y social, dese a esta música la debida estima y el lugar correspondiente, no solo al formar su sentido religioso, sino también al acomodar el culto a su idiosincrasia, a tenor de los artículos 39 y 40. Por esa razón, en la formación musical de los misioneros, procúrese diligentemente que en la medida de lo posible sean capaces de promover la música tradicional de estos pueblos, tanto en las escuelas como en las acciones sagradas. Y esto, mis queridos hermanos, es algo muy interesante, porque entonces el capítulo 6 de la Constitución nos está hablando del tema de la idiosincrasia y nos está hablando sobre el tema de la inculturación. La iglesia no está peleada con la cultura, al contrario, toma la cultura para llevar a cabo el culto. Estos son dos palabras con una raíz semejante, o la misma raíz, culto y cultura, ¿no? Entonces, no puede ser que el culto se dé al margen de la cultura. Nunca podrá ser así. El culto forma parte de una cultura muy específica, muy concreta, muy particular. Muchos de los elementos constitutivos de la celebración litúrgica, de sus signos, de sus símbolos, incluso me puedo atrever a decir que muchos textos litúrgicos también, los textos eucológicos, forman parte de esa gran idiosincrasia.
de esa gran cultura en la que se desarrolla el culto cristiano y se toman elementos de la cultura propia. Pienso de pronto en uno que me brinca a la mente de forma así de primera forma en el aceite que es ocupado para ungir a los enfermos. En la tradición de muchos pueblos, el aceite sirve para ungir las heridas, para curarlas. Ah, bueno, pues si eso sirve en la cultura, la iglesia lo toma y la iglesia lo pone al servicio de la liturgia, ¿no? Y entonces así, con muchos elementos constitutivos del culto cristiano, son elementos de la cultura propia. Recuerdo mucho, por ejemplo, recuerdo mucho cuando en alguna catequesis mistagógica sobre el sacramento del matrimonio les platicaba yo sobre la cuestión del lazo que se coloca y que es o que forma parte de la tradición cultural de nuestra región, de México, que nace en el norte de nuestro país, porque este lazo que se les coloca es muy semejante al yugo que se les coloca a los animales que van arando la tierra, ¿no? Y entonces este yugo, por eso el matrimonio se llama cónyuges, es decir, que los dos tienen el mismo yugo, están lazados entre sí y por lo tanto van caminando juntos en el camino de la vida. En este camino van caminando juntos. Ni uno puede ir más adelante, ni uno puede ir más atrás. Este elemento propio de la cultura se incultura en la liturgia y se pone al servicio de la liturgia. No sin antes, por supuesto, no hacer un buen análisis de ese elemento propio y saber si puede ser empleado o no puede ser empleado. Por eso, dentro de la música litúrgica, es también muy importante el contexto y la tradición musical propia de la región, ¿no? Hay pueblos con una rica, con una rica tradición musical. Esa tradición puede ser... que pensemos igual. Puede ser, perdón, se activan los aparatejos de acá. Y aparte me desconcentran, esos instrumentos musicales y esa misma tradición puede ser llevada a la acción litúrgica y se pueden generar cosas maravillosas, de tal manera que la cultura no está peleada con el culto. Al respecto, preparé para ustedes, o quise yo más bien descargar, un video para poder ejemplificar esto que les estoy diciendo. El video es un canto de ofertorio de una comunidad de clarisas en un país africano. Están realizando una procesión de ofrendas y quisiera yo que viéramos cómo se lleva a cabo esta procesión de ofrendas, cómo se lleva a cabo, y quisiera que escucháramos la música, pero que pusiéramos mucha atención a los elementos, ¿no? Especialmente hay uno muy particular, la vestidura litúrgica, ¿no? La vestidura sagrada del sacerdote. Y que podamos nosotros contemplar cómo la tradición musical del pueblo entra a formar parte de la celebración litúrgica. Por lo tanto, les voy a presentar este video. Déjenme, es en Zambia, ¿no? Ya lo tengo por acá. Aquí está. Se los comparto. Vamos a escucharlo con atención. Por favor.
Como pueden observar, Zambia es un país que no se puede entender sin su tradición musical, sin su baile, sin su danza. Estos elementos propios de la cultura son introducidos en la liturgia. El problema consiste en cuando queremos adoptar estilos que no nos son propios. De pronto pensaría en un sacerdote de la diócesis de Ecatepec que quisiera emplear dentro de una celebración litúrgica una vestidura litúrgica como este estilo. No cobraría ningún sentido, no tendría ningún sentido. O que quisiéramos copiar un baile o una forma propia de una iglesia particular, en este caso de Zambia, dentro de nuestras celebraciones litúrgicas, porque no se podría comprender, no lo comprenderíamos, no es parte de nuestra cultura propia. Probablemente si a ellos, ¿no? Nosotros llegamos y queremos ponerles un órgano de tubos, ¿no? Canto gregoriano, o polifonía clásica, con las características propias de una liturgia de Roma, pues no nos entendería. Probablemente para ellos sería un culto carente de sentido. Entonces, lo importante del artículo 119 es que hay que tomar siempre en consideración el contexto cultural en el que se desarrolla. Un ejemplo maravilloso de ello podría ser muy bien también la la misa oaxaqueña de nuestro propio país, con una nota muy característica, la interpretación por parte de los instrumentos propios de una banda, ¿no? Y el canto propio. Entonces, como nos podemos dar cuenta, cultura y culto no están peleados, ¿no? Al contrario, se complementan entre sí. Vamos a continuar con la presentación de la clase, nada más que se los tengo que poner aquí presentar. Perfecto. Y continuamos. Entonces, la palabra, decía yo, la palabra clave para comprender el artículo 119 es inculturación, ¿no? La cultura en la que se realiza el culto. El artículo 120 nos va a hablar sobre los instrumentos musicales. Dice el artículo 120. Téngase en gran estima en la Iglesia latina el órgano de tubos como instrumento musical tradicional, cuyo sonido puede aportar un esplendor notable a las ceremonias eclesiásticas y levantar poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realidades celestiales. En el culto divino se pueden admitir otros instrumentos a juicio y con el consentimiento de la autoridad eclesiástica territorial competente, a tenor de los artículos 22, parágrafo segundo, 37 y 40, siempre que sean aptos o puedan adaptarse al uso sagrado, convenga a la dignidad del templo y contribuyan realmente a la edificación de los fieles. Este artículo 120 de la Constitución Sacrosanctum Concilium, capítulo 6, está fundamentado en el motu proprio tra le sollicitudini, que vamos a estudiar poco más adelante. Porque quiero que se note dos cosas características de este artículo 120. Primero, el uso del órgano de tubos tiene una razón de ser. Y por supuesto que en la iglesia nace con una razón de ser muy particular, muy concreta. ¿Cuál es? Por supuesto que cuando en las diversas celebraciones el canto era un canto gregoriano, un canto polifónico, en el cual los fieles no podían formar parte porque no lo sabían, porque parecía que estaban desencajados de ellos, muchas de las respuestas del sacerdote la respondía el órgano de tubos. Entonces el órgano de tubos tenía la característica de convertirse en la voz del pueblo, ¿no? El Señor esté con ustedes, el órgano contestaba.
Sum sum corda, el órgano contestaba, ¿no? Y el cantor junto con el órgano. El órgano tiene una característica, que al ser un sonido es un sonido muy estético, es un sonido que llega a lo profundo de la persona, y entonces tiene la característica de que este sonido puede elevar el espíritu al Señor, ¿no? Puede elevar el espíritu a Dios nuestro Señor de forma muy poderosa. Eso mismo va a ser uno de los principios o de los presupuestos de San Pío X en el motu propio del que les he hablado, para la aceptación de otros instrumentos dentro de la celebración. ¿Qué tan poderosos pueden ser para ayudar y revestir de belleza el texto litúrgico mismo, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Hay otra característica que debemos de tomar muy en consideración, ¿no? Al respecto, es que le aporta un esplendor notable a las celebraciones litúrgicas, aunque también pueden ser admitidos otros instrumentos, como se los decían, pero tienen que tener características muy importantes. La directriz para la aceptación de otros instrumentos es que esté adecuado a la dignidad del lugar y que verdaderamente sirva a la edificación de los fieles. Este es el examen de conciencia para nosotros, ¿no? ¿Qué tanto los instrumentos musicales que empleamos en la celebración ayudan a esto? Y es que aquí no debemos entonces de olvidarnos que los instrumentos musicales son una ayuda pedagógica. Es decir, le aportan a la celebración un elemento afectivo, ¿no? Por lo tanto, hay una gran conjunción, ¿no? Dentro de la celebración litúrgica. Por lo tanto, tenemos que aprender algo. El instrumento musical, por tradición en la iglesia, es el órgano de tubos, ¿no? Aunque también se pueden elegir otros instrumentos musicales con estas características, que sean adecuados a la dignidad del lugar y que verdaderamente sirvan para la edificación de los fieles. Y es ahí en donde les reitero, ¿no? El examen de conciencia tendría que ser qué tanto son dignos y oportunos ciertos instrumentos musicales dentro de la celebración litúrgica. Padre, Sí, soy Carlos, buen día. Carlos, buenos días. Mire, al respecto yo tengo varias cuestiones, ¿no? Usted hablaba hace rato de la formación desde el seminario y Memo nos hacía comentario de su experiencia. Ahora bien, y de aquí me surgen muchas dudas, ¿no? Entre otras, ¿en cuántas parroquias que nosotros conocemos de Ecatepec existen los órganos de tubo? Porque entonces si se está dando una formación desde el seminario, pues se debe de proveer a las parroquias de ello. Por otro lado, los otros instrumentos, digamos así, permitidos o propios, ya Jordi en el artículo que usted nos dejó leer, hablaba un poco de esa situación que ahora se suple, el órgano de tubos llena todo el lugar con su sonido y usted nos decía, incluso penetra el alma, ¿no? Y nos eleva. Pero los otros instrumentos, dice Jordi, necesitan incluso amplificadores y cuestiones electrónicas que hacen que pues sí resuenen, pero que no, digámoslo así, no alcanzan por sí mismos a llenar todos los espacios y por ende pues no pueden penetrar, ¿no? Pero en este sentido tampoco tenemos mucho de otra, y le hablo desde mi experiencia también, porque también participo y he participado durante algún tiempo en la animación litúrgica, y en este sentido pues no hay una, digamos, formación, ni siquiera una, digamos, orientación de parte de los sacerdotes hacia los grupos, porque no nos dejan. Ahí mismo Jordi remarcaba esto como un gran problema, porque somos personas sin preparación, somos musicalmente hablando, litúrgicamente pues también,
Entonces, tenemos ahí un gran problema porque digamos que es el del 100% de las parroquias, a excepto de la suya, el 99,9% somos así, improvisados y de buena voluntad. Pero en ese sentido, pues mi pregunta es, bueno, ¿qué hace la diócesis, amén de estos cursos, para que en las parroquias suceda? Porque también desde mi experiencia le digo, llega un sacerdote con cierto gusto musical y nos tenemos que hacer a su forma. Llega otro completamente opuesto y nos tenemos que formar a su forma. Y entonces yo digo, bueno, aquí depende del gusto musical del que preside o qué pasa. Entonces yo siempre me he preguntado eso ahora y por eso mi inquietud en estudiar esta área litúrgica. Y qué bueno que estamos tocando este tema porque digo, es nuestra realidad y muchos de los que nos oyen, yo oí a Alicia decir que pues hemos caído y Blanca también decía que hemos caído muy bajo y lo que sea, pero nadie nos ha rescatado ni nadie nos ha dado los elementos para poder salir y decir, bueno, esto es lo que se debe de hacer y esto no se debe de hacer y preferimos no tener música dentro de las celebraciones litúrgicas a tener lo que ahora tenemos, que en realidad es de verdad a veces muy triste ver en algunas parroquias lo que se celebra y en lugar de como dice, la música promueva la participación, promueve el no ir, porque realmente son situaciones muy tristes en algunos momentos. Pero bien, yo lo que quiero aquí dejar sobre la mesa es que estamos muy lejos de lo que dice la Sacrosantum en el aspecto de que debe de participar el pueblo activamente. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenemos que descubrir cuál es nuestra cultura hoy, porque si no hablamos, como decía usted, y el video no lo decía, desde nuestra cultura no tiene significado la misa, no tiene significado la música, no tiene significado las palabras. Entonces, ¿cuál es nuestra cultura hoy para poder desde ahí, desde el punto de vista musical, poder aportar un poquito a darle sentido a nuestras celebraciones? Gracias. Gracias, Carlos. Me llena de emoción escucharte, Carlos, sobre todo por esto que hoy nos compartes, ¿no? En donde tienes toda la razón, tienes todo, ¿no? Fíjate muy bien, dices, bueno, a ver, fui anotando como un poquito las preguntas que me fuiste haciendo y me parece como muy interesante. Primero tenemos que decir que no podemos caer en el pesimismo de decir todo está perdido y no se está haciendo nada. Porque, en efecto, si nosotros hiciéramos hoy un análisis FODA, que es muy sencillo, sobre las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas en torno a la música litúrgica, nos daremos cuenta que nos hace falta, o sea, muchísimo. O sea, estamos todavía, dicen por ahí hay un dicho, estamos como en pañales, ¿no? Entonces, sí, por supuesto. Decíamos, el Sacrosanctum Concilium habla sobre un instrumento musical que es poderoso en sí mismo, cuando es tocado con maestría, es poderoso en sí mismo. Hace 8 días, yo recordarán ustedes que les dije, les recomiendo ver las vísperas con los monjes benedictinos. En la tarde me estuve muy al pendiente y en cuanto iban a comenzar, les envié luego link para que los pudieran escuchar, aunque no es lo mismo estar en la experiencia presencial a mirarlo por la computadora. Sin embargo, es un instrumento muy poderoso que tiene esa capacidad, ¿no? Que aporta nobleza a la celebración litúrgica. Que una celebración litúrgica con un órgano de tubos o con un órgano, ¿no? Porque vamos a hablar también de una situación. Digo, no es lo mismo la economía de la parroquia de la Divina Providencia en Ecatepec de Morelos a la economía de una parroquia en Alemania, ¿no? Probablemente en Alemania, ¿no? El gobierno mismo le va a proveer a la iglesia de un buen órgano para seguir promoviendo la cultura que el gobierno no quiere que se pierda, a lo que nos puede pasar a nosotros. Por lo tanto, hay como muchísimos elementos que debemos de ir como viendo, ¿no? Y por supuesto que un órgano de tubos es algo muy costoso. Hoy, gracias a Dios, gracias a la tecnología, existen emuladores. Probablemente
que se le ponen a los teclados, ¿no? Con programitas, y los organistas van a ir trabajando como muchísimo. Es el caso de la parroquia, ¿no? No tenemos un órgano de tubos, aunque se está previendo el hacer lo necesario para poder comprar un pequeño organito, ¿no? O sea, muy pequeñito, muy a nuestras fuerzas, pero están en más de 150,000 pesos. Pero bueno, es un proyecto que tenemos aquí en la parroquia. Tú me dices, bueno, vale, y entonces, ¿de qué se les prevé? Hay parroquias de nuestra diócesis que tienen órganos. Voy a pensar en San Pedro Jalostoc, voy a pensar en Santa Clara de Asís, voy a pensar en San Cristóbal. ¿Cuál es el problema? Que muchos de ellos, al haber entrado en desuso, ¿no? El concilio, cuando abre la oportunidad a otros instrumentos musicales, por supuesto que nos fuimos de un extremo hasta el otro. Y ese es el grave problema, los extremos. Permítanme un segundito, solo un segundito, contesto una llamada del señor obispo y ya. Si me escuchan los hermanos, por favor apaguen sus cámaras. Por favor, apaguen sus cámaras, háganlo por prudencia y respeto, por favor. Juan y Ángel, apaguen sus cámaras, por favor. Perdónenme, les mando un saludo a nuestro obispo, con mucho cariño. Bien, entonces, pues sí, ¿no? Solo que cuando les hablaba yo de estos extremos, ¿no? De un extremo hasta el otro. Entran en desuso y no se cuidan los órganos. Muchos de ellos hoy se encuentran completamente en abandono, se han perdido, ¿no? Sin embargo, ahora dices, bueno, ¿y qué estamos haciendo? Bueno, uno de nuestros pensamientos fue la creación de un instituto diocesano para la formación de laicos, en donde nuestros laicos empiecen a ser promotores de la cultura, en el caso nuestro, de la cultura litúrgica, y que ellos puedan fomentar y ayudar a sus párrocos y decir, padre, vamos a hacer esto, padre, vamos a hacer aquello otro. Cuando, recuerden ustedes, no todo recae sobre los sacerdotes, ¿no? Los laicos también tenemos o tienen una participación muy importante. En el caso muy particular de su servidor, toda la cuestión de música litúrgica no la manejo yo. Yo doy las directrices y yo digo esto sí y esto no. ¿Quién es el que lo está haciendo? El maestro que al respecto ha estudiado, lo ha hecho y que yo le voy ayudando. Hoy estoy revisándole una obra musical completa que él ha creado porque la va a registrar ante las autoridades competentes y necesita el nihilostat que lo va a otorgar el señor obispo, pero que necesita tener al censor que revise que litúrgicamente sea adecuado. Entonces, claro, la formación musical va caminando, pero en los procesos de evangelización de nuestra amada diócesis de Ecatepec se va previendo todo esto y es un caminar. Tampoco vamos a tratar de comparar la tradición litúrgica musical de la gran arquidiócesis de México, de la arquidiócesis de Morelia, de otras arquidiócesis importantes, que son arquidiócesis que tienen siglos de haber sido fundadas,
a la de nuestra amada diócesis de Ecatepec, que apenas vamos a cumplir 25 años y que, créeme, vamos trabajando fuertemente en ese camino, en la formación de los futuros sacerdotes y de aquellos que ya lo son, ¿no? Entonces, vale, pues no todo está ahí. Y el uso de los otros instrumentos, claro, hoy en día hay quienes tocan instrumentos con maestría, hay quienes lo hacen solamente por hobby, pero cuando el instrumento es tocado con maestría y entra dentro de la celebración litúrgica, se crean cosas maravillosas, ¿no? O sea, cosas increíbles. Solo tenemos que apostarle por la profesionalización de las celebraciones litúrgicas en cuanto a los ministerios conlleva. Y esto habla sobre el sacerdote, sí, por supuesto, y la visión. Yo a mis alumnos, desde el curso introductorio hasta cuarto de teología, constantemente les estoy diciendo, no pierdan de vista el objetivo de la liturgia, la glorificación de Dios y la santificación de los fieles. Y se los digo una y otra vez, para que se les grabe precisamente en el corazón. Ellos tienen que saber, tienen que recordar lo importante de la celebración litúrgica. Y dentro del proceso de evangelización, yo en alguna ocasión tuve la oportunidad de dictar una conferencia en la catedral con muchos hermanos nuestros y decirles, recuerden que la liturgia también evangeliza la liturgia, y esto no se les debe de olvidar, porque el día que se nos olvide que la liturgia también evangeliza y lo hace de una manera eminente, pues estamos perdidos, porque entonces el culto litúrgico será un culto muy externo meramente, ¿no? Y no va a tener incidencias en la vida ordinaria de las personas. De hecho, ahorita lo vamos a ver en el motu propio de Pío X, cómo el Papa, uno de los presupuestos es que la liturgia tiene que incidir en la vida de la persona, y así lo intentamos hacer. Claro, al llegar yo a la parroquia donde estoy, pues el cambio ha tenido que ser radical, pero pues también existe como mucho compromiso de parte de su servidor con esta parte, ¿no? Y lo vamos trabajando y lo vamos haciendo. Entonces es algo en donde ustedes como laicos que están aprendiendo hoy todo esto, también tendrán que aportar. Y esto que tú dices, con esto termino mi comentario, Carlos, esto que tú nos estás diciendo, por supuesto que es importantísimo, conocer la cultura, claro, porque no podemos nosotros intentar desde el escritorio trabajar y poner cosas. Por eso imagínate, ¿no? Si nosotros tratásemos de copiar todos los elementos de la liturgia papal en México, ¿no? No lo entenderíamos. No entenderíamos nada de ello. Por eso la liturgia tuvo que ser renovada, ¿no? Porque no es lo mismo el contexto histórico del siglo XIV al siglo XXI, ¿no? Incluso el término con el que nos referíamos a Jesús, su divina majestad. Claro, cuando estás en el contexto de una monarquía y sabes quién es su majestad, sabes quién es su divina majestad, ¿no? Pero pues aquí en México, que no tenemos rey, ¿no? Aunque, bueno, luego hago algún comentario, no tenemos rey, ¿no? Pues entonces el término majestad, pues probablemente no sea lo más comprensible, ¿no? Entonces, esto que tú dices, Carlos, me parece muy interesante, sumamente muy interesante, y por eso, mis queridos alumnos, a ustedes también se los digo. Fórmense no para acrecentar el conocimiento en su cabeza. Fórmense para ser auténticos agentes de pastoral que después puedan brindar con humildad y sencillez una ayuda a sus párrocos, que tanto lo necesitamos. Los sacerdotes necesitamos laicos comprometidos, laicos que estudien, laicos que también lo hagan, ¿no? Porque es muy importante. Entonces también lo tendrán que hacer. Bueno, son las 10:10 de la mañana. Sí, las 10:10 de la mañana. Vamos a tomarnos un breve reposo para que podamos para que podamos descansar la mente, tomarnos un café, ir al sanitario, lo que sea necesario para poder retornar. Si les parece bien, para no perder ahí como mucho el tiempo, vamos a regresar en unos 5, 6, 7 minutos,
¿no? Para poder retomar la clase y entonces continuar con este estudio que estamos realizando. Les agradezco a todos.
Muy bien, vamos a ir retornando para poder continuar de aquí a las 11 de la mañana con esta clase. Vamos entonces a concluir la lectura que estamos haciendo al respecto con la lectura del artículo 121 de la Constitución. Dice, los compositores verdaderamente cristianos deben sentirse llamados a cultivar la música sacra y a acrecentar su tesoro. Compongan obras que presenten las características de verdadera música sacra y que no solo puedan ser cantadas por las mayores scolae cantorum, sino que también estén al alcance de los coros más modestos y fomenten la participación activa de toda la asamblea de los fieles. Los textos destinados al canto sagrado deben de estar en acuerdo con la doctrina católica. Aún más, deben tomarse principalmente de la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas. Por lo tanto, queridos hermanos, como ustedes podrán ver, el artículo 121 nos habla sobre la misión de los músicos, que son dos cosas. Uno, cultivar la música sacra, y segundo, acrecentar el tesoro musical de la iglesia, ¿no? Aquí yo quisiera compartir, ¿no? Yo les quisiera decir que tendríamos que tener, ¿no? Tendríamos que recordar algo. La iglesia es carismática. Dios va regalando dones y carismas a su iglesia. Recuerden ustedes esta definición. Los carismas son dones que Dios da a la persona para el embellecimiento de la comunidad. El carisma no es para la salvación propia, para ello es el don del Espíritu Santo, 7 dones, que el Señor nos regala para nuestra propia salvación. En el caso del carisma, no. El carisma es en relación a los demás. En el caso muy particular, habemos quienes el Señor nos ha regalado, o nos ha, por ejemplo, la vocación de los sacerdotes, en donde el Señor nos ha llamado para una actividad muy específica, pero también el Señor dentro de la comunidad va llamando, ¿no? Y también llama a personas con estas características muy particulares, ¿no? A los músicos. Hay músicos que son fantásticos, ¿no? Que son simplemente increíbles. Y los músicos, o aquellos que dicen, yo quiero consagrar mi vida al servicio de Dios a través de la música litúrgica, tienen dos tareas. Primero, habrá que recordar, ¿no? Todo músico litúrgico tiene forzosamente, por la naturaleza propia de su misión, tiene que estar injerto en los procesos de evangelización para tener un encuentro de ojos abiertos, de corazón palpitante con el Señor. De tal manera que no le sea extraño, que la relación con el Señor sea muy cercana y que la expresión en la música litúrgica sea el resultado de la oración y de la contemplación de Dios, dependiendo, ¿no? Yo les voy a contar una anécdota que me pasó en alguna parroquia, en donde en efecto comenzamos un curso de formación y yo les decía a unas personas, les dije, ¿saben qué? Ustedes pareciese que solamente vienen a tocar y que no tienen otra función, ¿no? Dentro de la parroquia. Les voy a decir que ahora, como norma, para poder tocar dentro de la parroquia, tendrán que formar parte de una pequeña comunidad, de estar injertos en el proceso de evangelización. Se armó una bronca grande,
porque aquellos decían, el Padre nos está corriendo, el Padre no nos entiende, el Padre quiere que todo el día estemos en la parroquia, nosotros somos jóvenes, nosotros no podemos estar ahí, no es posible, etc. Les puedo yo contar todas las respuestas. Total, después decidí, dije, ya, está bien, toquen, ¿no? No más. Y decía uno de ellos, es que para mí tocar es tan importante porque yo alabo a Dios, si yo no toco, mi semana no me sabe, no estoy, etcétera, ¿no? Pero me acerqué con la Píxide para distribuir la Sagrada Comunión y todos los del coro me decían, no. Entonces, yo decía, ¿estos entonces qué hacen aquí? Son músicos frustrados, son estrellitas, no sé, pero ni siquiera estaba yo muy seguro que formaran parte de la comunidad cristiana. Eso es lo que nos sucede, ¿no? Que a veces el músico litúrgico está como al margen de la celebración y vive al margen de la iglesia. El auténtico músico litúrgico forma parte de procesos de evangelización. Está al servicio de la comunidad. Y hay grandes. Yo tengo la fortuna de conocer a grandes laicos, ¿no? Pero increíbles, que se dedican a esto dedican su vida. De hecho, hay uno muy importante, Gabriel Fraustro, el maestro Fraustro, un laico que tiene a su familia, sus hijos, y que le consagra, pero el 100% de su tiempo a este ministerio, ¿no? Y podrán decir, ¿y de qué vive? Pues yo les digo que vive bien y además viaja por todo el mundo, ¿no? Entonces, sí, porque él trabaja y compone y hace y va y da conferencias, etcétera. Un laico muy comprometido, un laico que tiene esto. Pero ojo, no solamente el músico litúrgico tiene que cultivar la música sacra a través de su, puede ser de su interpretación o y de su conservación. Lamentablemente muchas obras de música litúrgica que fueron escritas para la celebración de la liturgia hoy tienen más cabida en las salas o en los auditorios, ¿no? En donde puede ser interpretada para toda la comunidad, menos en la iglesia para la que fue creada, ¿no? Entonces, esto es muy triste. Sin embargo, el músico litúrgico tiene que acrecentar su tesoro. Es decir, este tesoro del que hablábamos al inicio de este estudio, la música litúrgica, es acrecentado por el músico litúrgico. Por lo tanto, el auténtico músico litúrgico lo que busca es seguir acrecentando, como ya lo decía Carlos, con base en el contexto histórico en el que se desarrolla su historia, su vida, ¿no? La vida de la comunidad, acrecentar el tesoro y comenzar la composición, ¿no? Entonces, el músico litúrgico tiene que ser una persona de profunda fe. Es una persona de profunda fe. Aquí en nuestra amada diócesis de Catepec, Monseñor Roberto, nuestro obispo, ha sido muy diligente en ello, ¿no? Ha exhortado constantemente a los coros parroquiales a injertarse a los procesos de evangelización, ¿no? Y por supuesto, a participar de los diversos cursos que la diócesis va organizando, los cursos sabatinos, ¿no? Los cursos que ofrecemos en las diferentes vicarías, los cursos que nos van pidiendo los padres, ¿no? El curso de verano que estamos organizando, todos estos cursos que van ayudando justamente a ello, ¿no? Es como la respuesta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir evangelizando. Entonces, el fruto de la contemplación será la composición. Dependiendo el músico, lo que contemple va a ser lo que componga, ¿no? Y las nuevas composiciones deben estar también al servicio de los coros más modestos, ¿no? De los coros más modestos, pero sobre todo, algo que no se nos debe de olvidar es que deben de fomentar la participación de los fieles.
como se observa una vez más, aparece el tema de la participación, ¿no? Y los textos sagrados, al final de este numeral 121 con el que se cierra este capítulo sexto, dice que los textos destinados al canto sagrado de ordinario deben de estar inspirados en los textos litúrgicos, pero también pueden ser inspirados en textos como las Sagradas Escrituras y otras fuentes litúrgicas. Al respecto, recuerdo yo el canto del Santo, por ejemplo, que forma parte del ordinario de la misa, que está compuesto de los libros del profeta Isaías y del Evangelio, en donde son textos litúrgicos que tienen su tradición en la Sagrada Escritura, o que tienen su fuente en la Sagrada Escritura, y que es muy importante. Entonces, de ahí se toman, ¿no?, estos cantos sagrados y se ponen al servicio de la celebración. Por lo tanto, entonces, en una visión general muy panorámica del capítulo sexto de la Sacrosanctum Concilium, vamos a recordar que está dividida en dos grandes partes, ¿no? Uno que es la parte doctrinal, otro que es la parte legislativa. En la parte doctrinal de los principios más generales, el numeral 112, y toda la parte legislativa del número 113 al número 121. Un buen estudio. Ustedes como laicos ahora con este que estamos estudiando, ¿no? Que estamos estudiando, pues ahora vamos a ir teniendo poco a poco las herramientas necesarias para ir suscitando también pequeños círculos de formación dentro de nuestras comunidades parroquiales, ¿no? Con los coros y en comunión también, por supuesto, con nuestros párrocos, ¿no? Esto es muy importante. Ahora, me gustaría, antes de pasar al análisis del tema de la música litúrgica dentro del Catecismo de la Iglesia Católica, hacer algunas consideraciones muy generales, ¿no? Primero, preguntar, y esto lo hago un poquito con base en el tema que les envié, en este artículo que les envié de Jordi Piqué, de este monje benedictino, profesor de San Anselmo en Roma, y hacer, por ejemplo, una primera pregunta. La música en la liturgia de nuestras parroquias, porque tenemos que llegar así como a la célula, ¿no? Y la célula de la gran iglesia es justamente la parroquia, ¿no? Entonces, la música en la liturgia transmite la belleza en minúscula, que habla de la belleza en mayúscula, cuando se encuentra y se conjuga con la palabra. Es decir, estamos logrando manifestar a través de la belleza del canto, la belleza del otro, del totalmente bello. Y esto es algo que tendría que servirnos o servir de examen de conciencia a nuestros coros, a nuestros ministerios de música, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos entonces de la liturgia via pulcritudinis, es decir, a través de la belleza de la creación, la contemplación de la belleza increada, es decir, de Dios. La iglesia, como nos dijo Esaú, la iglesia siempre ha sido amiga de las bellas artes, siempre, porque la iglesia expresa el sentimiento de belleza y lo hace con sus diversas manifestaciones, arquitectura, música, ¿qué más? Las expresiones del arte, ¿no? Lo hace a través de los iconos, de la pintura, ¿no? De la música, etcétera, y transmite el sentimiento de belleza. ¿Por qué? Porque el principio en el que se fundamenta es que contemplando la obra de arte, tenemos entonces la experiencia del Dios creador, ¿no? La experiencia de Dios. Entonces, la idea que permea en el empleo, en el uso de las bellas artes dentro de la iglesia, es llevar a la contemplación del Creador. Por lo tanto, no puede haber de otra, ¿no? Y es que cuando ustedes me preguntan, y es muy difícil, bueno, un día les voy a dar un tour por mi parroquia. No crean que es una cosa del otro mundo, pero hay pequeños detallitos en los que tenemos todos que ir aportando nuestro granito de arena. Tuve la oportunidad de cambiar la imagen que teníamos de aquí, la Divina Providencia, y se venera la imagen de la Santísima Trinidad, ¿no? Del Dios Providente. Una imagen estéticamente, no quiero
pecar en esta mañana, pero era fea. Una imagen con proporciones desproporcionada, una imagen que no generaba devoción, una imagen que no tenía sentido de belleza, ¿no? Y entonces después de trabajar, porque pues hay que trabajar, hay que juntar muchos recursos, hicimos un par de actividades, tuve la oportunidad de mandar a pintar una pintura de la Santísima Trinidad. Lo hice en una escuela, la escuela cusqueña, en Perú, la mandé a hacer allá. La pintura no salió barata, tampoco fue imposible comprarla. La trajimos con no pocos esfuerzos y hoy hay una imagen que es bella en sí mismo y que al contemplarla te concede la experiencia de la belleza del otro. Por lo tanto, esto es muy importante. Una segunda consideración que me gustaría hacer en esta mañana es que la música ha sido el instrumento fundamental para proporcionar a la palabra, el eje vertebrador de la liturgia, ¿no? Junto con los signos, una viveza y una belleza sublime mediante el canto. Esto mismo lo vamos a reflexionar con el motu propio de Pío X, pero la música tiene la capacidad de revestir de belleza al texto litúrgico. Y entonces, de esta manera, la liturgia podrá penetrar el corazón y lo va a hacer, y como lo hace la liturgia, a través de los sentidos. Por eso en la liturgia, la experiencia, en la cuestión litúrgica hay experiencia. Y entonces hoy pues, nos enfrentamos aquí ante un problema interesante. ¿Qué sucede en estos momentos, ¿no? En un momento de pandemia en donde no hemos podido tener esta experiencia. Pues nos estamos perdiendo de algunas cosas que solo la experiencia de estar ahí presente, ¿no? Nos da olores, el incienso, por ejemplo, ¿no? El incienso que se quema, y hay de inciensos a inciensos, digo también, o sea, hay inciensos que valen 100 pesos, hay inciensos que valen 1000 pesos, pero ¿qué tanto tú le abonas, le das dinerito al culto? Por eso yo siempre he dicho que en las parroquias debe de existir una pequeña alcancía que diga alcancía para el culto, pero no vayan a decir sus párrocos que como ellos leen son los cultos de la parroquia y entonces lo que caiga en esa parroquia es para el culto y vayan a decir el culto soy yo, ¿eh? No, el culto litúrgico. Y entonces en ese culto litúrgico, ¿no? Para tener recursos, que la comunidad misma aporte para tener recursos y que sea una alcancía destinada para ello, precisamente. Entonces ahí se podrá comprar buenas velas, buenas vestiduras litúrgicas, buen incienso, buen vino, porque como en todo hay calidades, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Entonces, la liturgia va penetrando el corazón de la persona y lo va haciendo a través de los sentidos. Y a veces, a ver, yo solo hago esta reflexión, o sea, los sacerdotes también tienen muchas cosas que hacer. Visita enfermos, atiende la oficina, en el caso de algunos vete al seminario a dar clases, y si estamos construyendo la parroquia, revísate la construcción de la parroquia, genérate los procesos formativos para la comunidad, ve a la junta del presbiterio, ve a la junta del decanato, ve a la junta de la zona pastoral. Las actividades son muchísimas. Con la ayuda de los laicos es que lo vamos a poder lograr, ¿no? O sea, con buenos equipos de formación litúrgica en las parroquias, en donde el sacerdote pueda descansar en ellos, que brillen personas que brillen con su perfil de buen gusto, del gusto por lo sagrado y por prestar este servicio a la comunidad cristiana. Esto sería sumamente importante. Entonces, recuerden siempre, la liturgia penetra el corazón a través de los sentidos, ¿no? Y entonces, en torno a la música litúrgica, tendría que ser bella, tendría que ser sublime. En alguna ocasión había una misa en la que me tocó presidir, el coro que estaba tocando era un coro de guitarras, bajos, una batería, aquello era estruendoso. Ni siquiera alcanzábamos a escuchar
lo que se cantaba, el texto que se estaba cantando. ¿De qué servía este coro? No servía, perdonen con todo respeto, pero no servía de nada. No, al contrario, lastimaba, molestaba tanto ruido dentro de la celebración. Una señora se acercó con toda la caridad del mundo, con toda la paz del mundo y me dijo, padre, discúlpeme, no permita eso, por favor, porque acabamos de ser testigos de una cosa estruendosa, ha sido fatal, no podíamos escuchar, no podíamos, ni siquiera sabíamos el canto, no se escuchaba. Cuidar siempre esta situación, siempre con moderación, siempre guardando la dignidad del lugar. Esto es muy importante, ¿no? Esto es muy, muy importante. La tercera consideración que quería yo hacer es que la aplicación de las directrices del Concilio Vaticano II se deja a cargo de la instrucción Musicam Sacram del día 5 de marzo de 1967, una instrucción que vamos a estudiar también nosotros. El objetivo de esta instrucción era el dar pautas concretas para la aplicación de las normas litúrgicas que emanaron del concilio. Por lo tanto, los documentos están, el trabajo ya está hecho, pero estamos en este proceso de la aplicación de las directrices del Concilio Vaticano II, seguimos trabajando en todo ello, ¿no? O sea, es algo que vamos trabajando poco a poco y que vamos puliendo poco a poco. De la noche a la mañana no se puede hacer como grandes cosas. Y el objetivo de esta instrucción, Musicam Sacram, también era ofrecer las soluciones a los primeros problemas que se fueron suscitando tras la aplicación del concilio, ¿no? Entonces, esto es lo importante. Otra de las consideraciones que también tenemos que tener en cuenta es que hay una clara distinción entre la música sacra y la música litúrgica, para que tengamos con mucho cuidado al respecto. Bien, la música sacra sí, ciertamente es música apartada completamente, el mismo término lo dice, el término sacro nos habla de una consagración, de una separación para consagrarse concretamente a algo. Pero la música litúrgica tiene la capacidad de realizar esta perfecta unión entre palabra y rito embellecida con la música, ¿no? Este es como lo importante. Cuando la música litúrgica está pensada concretamente para un momento concreto dentro de la celebración. Y entonces ese momento dentro de la celebración es revestido con la belleza de la música litúrgica. Entonces es sumamente muy, muy, muy importante. Así pues, tendríamos que decir que haciéndole ya un comentario para poder continuar con nuestro estudio, tenemos que recordar que la liturgia es entonces como tal un auténtico fenómeno antropológico, es algo que afecta a toda la persona, ¿no? Es una experiencia en la cual la persona tiene que estar envuelta, y esto no se nos debe de olvidar nunca, ¿no? La música litúrgica es parte integrante de esta liturgia, la música, es parte integrante de este movimiento antropológico, ¿no? De esta experiencia de la persona. Y tiene que ser una experiencia en todo su sentido, desde el momento mismo de la recepción del fiel que entra a formar parte de la comunidad y de la asamblea celebrante, ¿no? Hasta los espacios sagrados, la música que hay, las palabras, todo. Es un gran conjunto, ¿no? Que se va entretejiendo dentro de ello. Pero ojo, y esto es algo que, por favor, nunca pierdan de vista y que quede hoy bien claro. Si no queda claro, díganmelo, lo repito. La música no solo embellece, ojo, no solo embellece. El objetivo de la música no es embellecer solamente, vamos a ponerle música para embellecer. No. Para ello están las flores. Las flores sí embellecen, ¿no? Se ponen flores para embellecer el espacio. Se ponen frontales en el altar, ¿no? Telas bellas para embellecer el lugar. Se ponen estolones con funciones pedagógicas, ¿no? El ornato mismo del templo sirve para eso, pero no.
en la música litúrgica no solo embellece, suscita sentimientos concretos en la persona. Esto es de lo que se trata, de suscitar la experiencia en la persona, ¿no? Y entonces aquí podríamos haber hecho un ejercicio que por cuestión de tiempo no lo hago, pero pudiésemos haber hecho un ejercicio de qué sentimiento te otorga esta música o esta otra. Y pensando justamente en esta clase que estaba yo preparando para ustedes con mucho cariño, yo recordaba en una fiesta, la música en una fiesta. Y la música en una fiesta va también pasando por grados, ¿no? Vamos a pensar todos en una fiesta de la que nos inviten a un salón de fiestas. Y entonces en este salón de fiestas pensemos, ¿no? Cuando llegamos, la música es suavecita, es música muy ambiental, ¿no? Algún autor ahí bonito, tranquilo, que permita la integración, el dialogar, el llegar, el acomodarnos, dejar las cosas, felicitar al festejado, etc. Una música bajita. La misma música que nos acompaña al momento de la comida. Pues vamos a tomar los alimentos, ¿no? Podemos platicar, podemos dialogar. Hay una música ambiental, bajita. Pero después viene el momento del baile. Entonces se coloca ya música bailable. Hay un chiste que les voy a contar. Lástima que se va a quedar grabado. Hay un chiste que decía, un borrachito que se acercó a una fiesta patronal. Eran dos borrachitos. Y le dice uno al otro, voy a bailar. Y entonces llega y le dice, disculpe, ¿me concede esta pieza? Y le dice la otra persona, no, por 3 motivos. 1, viene usted muy borracho. 2, soy el señor cura. Y 3, el himno nacional no se canta, no se baila, ¿no? Llama mucho mi atención porque pues, no toda la música se baila, no toda la música se baila. Se pone música para bailar, se ponen cumbias, salsas, merengue, alguna música de banda que pueda ser bailada, etcétera, para que la gente baile como parte integrante de la fiesta, ¿no? Pero cuando ya estamos llegando al punto más álgido de la fiesta, ¿no? Al final de la fiesta más bien, se cambia el tono de la música y se comienzan a hacer las famosas batucadas, concretamente, ¿no? De música para ello, ¿no? Y después cerramos la fiesta, algún canto, alguna música, para que ya, ¿no? Estos ya no bailen, ya se puedan ir yendo a sus casas. Se va suscitando, ¿no? La música dentro de la iglesia también va suscitando diversos sentimientos en la persona. Y esto lo vamos a estudiar concretamente cuando estudiemos hacia la tercera unidad temática, vamos a estudiar cada uno de los cantos dentro de la celebración litúrgica con sus características propias, por qué se debe de cantar y cuáles son las características de que se debe de cantar. Entonces, la música es inherente al fenómeno religioso, ¿no? Y en cualquiera que este sea, ¿eh? O sea, yo cuando me refiero al fenómeno religioso, no solo piensen no solo piensen en nuestra amada Iglesia Católica, lancemos la mirada mucho más allá. El fenómeno religioso va acompañado de la música, ¿no? Yo tenía unos vecinos que eran santeros, ¿no? Y entonces acompañaban el rito con música, con tambores, con cantos, ¿no? Para evocar a Satanás, ¿no? Ayer escuchaba yo, de hecho, fue una noticia en los noticieros, sobre la Gran Mezquita. Ayer fue un día muy importante para los musulmanes, el canto que acompañaba esa celebración. Los judíos con el canto de los salmos, del que está atestiguada en la Sagrada Escritura. La música siempre ha acompañado el aspecto religioso, el fenómeno religioso, ¿no? Y entonces, el arte se subordina al culto. El arte está subordinado al culto, sirve al culto. Y por eso le podemos llamar
a este arte un arte noble, ¿no? Y el arte musical, ¿no? Concede, la música en general, concede placer estético. Cuando les voy a poner un ejemplo, otro. En alguna ocasión llevé a un grupo juvenil a Bellas Artes, a un concierto. Iba a estar la Pasión de San Mateo, ¿no? Una obra musical bellísima, ¿no? La Pasión. Y entonces uno que otro se me quedó dormido, completamente dormido. Cuando les preguntaba yo, ¿por qué te quedaste dormido? Es que la música me relajó, la música me dispuso y entonces me quedé dormido. Sí, claro, produce placer y es un placer bueno. Escuchamos música y la música buena genera placer, ¿no? Eso es muy interesante. Ha habido grandes experimentos que se han hecho en torno a la música, ¿no? Y el comportamiento de la persona. ¿Cómo la música puede influir en el comportamiento de la persona? No es lo mismo, digo, hay colonias como la mía, que todo el tiempo la música que suena es música de banda, es música agropecuaria, ¿no? O sea, pero voltea uno a ver la vida de las personas y dice, bueno, pero pues, ¿qué te puedo pedir? Pero cuando se trata de generar un ambiente de paz, de tranquilidad, la música, la música clásica ayuda mucho. Entonces, la música va, la música va acompañando el fenómeno religioso, ¿no? La música genera un placer estético, este es el objetivo del arte musical, pero no el fin de la música sacra, ese no lo es, ¿no? Aunque lo tiene, pero ese no lo es. El fin último de la religión es la actitud religiosa, y a esto debemos de llegar, a generar en la persona actitud religiosa. Por eso Pío X pensaba concretamente que la música tenía que incidir en el comportamiento de la persona, y así debe de ser. Nosotros en la diócesis de Ecatepec buscamos en los procesos de evangelización los procesos de conversión, que también se puede llegar a ellos a través de la música, como fenómeno antropológico. Esto es importantísimo. Esto que les digo yo, a mí me parece que además es muy importante, ¿no? No todo tiene que ser, perdón por la expresión, tamborazo. Hay momentos para el tamborazo y hay momentos para la oración a través de la música. Entonces, las características del arte para la liturgia como arte musical, primero, produce un placer estético, es bello, pero también es ministerial, y esto no se nos debe de olvidar, es ministerial, porque actúan los miembros del cuerpo eclesial, tanto los ministros ordenados como los no ordenados. El canto en la celebración es un auténtico ministerio, es un ministerio litúrgico completamente, ¿no? Tiene que ser cantable por el pueblo, es decir, llevar a la participación, ¿no? La música litúrgica busca exaltar la gloria de Dios. Si Dios es majestuoso, cuanto más la música que hable de Dios, ¿no? Esto es una cuestión totalmente de lógica. Pues si lo que intentamos es hablar o manifestar la gloria de Dios, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Y sirve también, como les decía yo, para la edificación de los fieles y despierta en ellos el gusto por participar. Pero, ojo, y aquí esto es muy importante. Hace 8 días les platicaba de mi experiencia en una iglesia de brujas de Bélgica, ¿no? Una iglesia de brujas, es muy chistoso. En una iglesia de Bélgica. Y les decía yo que, claro, cuando entraba el fiel, se le entregaba su libro de cantos con partituras y ya nada más se colocaba en el tablero el canto que se iba a cantar, ¿no? El canto que se iba a cantar. El cantor, había uno, solamente era uno, ¿no? El que tocaba el órgano, y había 2 sacerdotes
éramos 3 sacerdotes en total en la celebración, yo que no hablaba su lengua, y dos sacerdotes. Uno presidió la celebración y el otro era el que ayudaba a cantar, el que incitaba al canto. Pero, lo dije hace rato, el culto dentro de la cultura. Aquel país brilla por su cultura musical, es parte de ellos. En la escuela se les enseña la música. A mí me parece muy importante. Hoy vivimos momentos de violencia en nuestro México querido. Bellas artes. Tiene que haber inclusión de bellas artes en los procesos de formación. Por lo menos en mis tiempos, en la secundaria teníamos la materia de bellas artes, ¿no? Y nos daban un poquito ahí de música, tocábamos la flauta y medio aprendíamos a cantar, ¿no? Un corito, alguna cosita. Aprendíamos un poquito sobre la música y lo que significaba, ¿no? Esto debe de estar en los planes de estudio. A los niños no solo se les lleve a estos museos donde tocas, juegues y aprendas, porque no, hay que llevarlos a museos a que contemplen el arte, que susciten ellos esta experiencia, la experiencia de la belleza, y entonces se manifieste en el cambio de vida, ¿no? Esto es muy importante. Por eso yo siempre recomiendo a las familias cristianas, lleven a sus hijos a los museos, que contemplen el arte, llévenos a una buena sala de arte, donde puedan escuchar música, ¿no? Todo esto sirve, ¿no? Y ayuda mucho. Entonces, en este contexto musical de aquella iglesia, la liturgia estaba plasmada. Pero si no hay arte, si no hay gusto musical en el contexto, si el contexto, lo que escucha el grueso de la población es banda y reggaetón, cuando queremos meter la música litúrgica con ciertas características, empezamos a chocar, ¿no? Entre el mundo y la iglesia. ¿Pero qué busca la iglesia? La glorificación de Dios y el bienestar o la edificación de los fieles. Esto es muy importante. Entonces, la música es sierva de la liturgia, ¿no? Música anchila liturgia. Es decir, la música es sierva, es esclava, acompaña al quehacer litúrgico, ¿no? Y la música litúrgica ayuda a los fieles a hacer oración, ¿no? Así como el fomento de la unidad entre ellos y concede mayor solemnidad a la acción litúrgica, ¿no? Lo que ya habíamos nosotros hablado. Y entonces, pues ahí está. Nosotros tenemos que tener, ¿no? Ah, sí. Bien. Y bueno, ya nada más quería yo hacerles un último comentario de la clase que preparé, porque Carlos nos decía ahorita, ¿y cuáles son algunas recomendaciones? Pues hay que incentivar el canto litúrgico, hay que incentivar el canto de la comunidad con material adecuado, ¿no? Aquí en la parroquia hemos intentado, les decía yo, que generar pequeños, aunque sea cantorales muy sencillos, ¿no? Que no tengan mayor chiste, pero ya el grupo, el Ministerio de Música, ¿no? Yo ya les he ido quitando como otros títulos. Para mí, ellos son un ministerio, eso es el Ministerio de Música, ya ayudan, ya han ido comprendiendo poco a poco, yo tengo que hacer que ellos participen con música que esté creada para eso, ¿no? Entonces, la creación de pequeñas hojitas, pequeños cantorales. En Estados Unidos les decía yo que había grandes pantallas en donde se iba viendo el texto. Bueno, ir haciendo poco a poco algo, ¿no? Y esto a quienes les toca, no me toca a mí, no, yo lo hago en mi parroquia, les toca a ustedes. Por eso ustedes se están formando, por eso ustedes están en este instituto, para formarse, para tener nuevas ideas, nuevas perspectivas y llegar y hacer los planteamientos a su parroquia para seguir trabajando por la edificación de los fieles. Pues bueno, a mí me ha encantado hoy poder dialogar con ustedes todo esto. Vamos a dejar hasta aquí esta clase. Antes de cederles para preguntarles si hay alguna duda, voy a poner en el grupo de WhatsApp
voy a enviarles un PDF. El PDF es el motu proprio tra le sollecitudini, que vamos a estudiar la próxima semana. Vamos a darle, me encanta este motu proprio porque es muy pequeño, muy denso, un lenguaje propio de los inicios del siglo XX, escrito en 1903, está muy bonito. La verdad es que vamos a escuchar ahí a un santo que lo escribe, ¿no? San Pío X, que fue un papa, y está padrísimo este motu propio, porque este motu propio sienta, entre otros documentos de los cuales ya habíamos hablado, que como era la Constitución Divini Cultus, la encíclica Mediator Dei, y la música Sacra Disciplina y la instrucción sobre música y liturgia son los grandes pilares sobre los que se asienta el capítulo número 6 de la Sacrosanctum Concilium, y por eso es muy importante también conocerlos para ir haciendo este estudio. Entonces, atendiendo un poquito a lo que nos hacían hace unas clases que me pedían el material por adelantado, con todo gusto vamos a estudiar ahora este motu proprio. La próxima clase voy a abrir con el estudio brevísimo, me tardaré 5 o 6 minutos, del Catecismo de la Iglesia Católica, porque son 3 numerales únicamente que van a hablar sobre la música litúrgica, y lo vamos a compartir, porque es la síntesis de lo que ya hemos venido compartiendo. Y este motu proprio, tra le sollecitudini, es el que vamos a estudiar la próxima clase, para seguir teniendo como material de análisis para ir analizando todo esto que hasta el momento hemos ido viendo. Bueno, pues quisiera preguntarles, no sé si hay alguna duda, alguna aportación, algo que ustedes quieran decir antes de terminar con esta clase. Padre, una duda. ¿Existe de parte de la SEM algún documento donde especifique cuáles son los instrumentos autorizados de alguna forma para nuestro rito latino? Hay una carta, sí, hay un documento que con gusto les paso, lo tengo en la computadora, pero sí hay unos lineamientos que la Conferencia del Episcopado hizo también al respecto. Ya tienen sus años, por supuesto, ya tienen sus años, pero son muy, muy válidos, muy vigentes. Sí los tenemos, pero con lo que hemos estudiado hoy, tendremos que ir sabiendo de los instrumentos musicales cuáles pueden ser empleados para la celebración litúrgica. Ya tenemos como las bases para nosotros mismos definirlo, ¿no? Gracias, Memo. ¿Alguien más? Gracias, Padre. Bien. ¿Alguien más quería hablar? ¿Blanca? No, solo gracias, Padre, que tenga buen inicio de semana. Muchísimas gracias también a ustedes. Pues bueno, mis queridos hermanos, pues los dejo entonces. Ya nuestra querida Yasmín, vi que nos puso el link para el pase de lista. Le agradezco mucho a Yasmín para que ustedes lo pudieran hacer. De todos modos, aquí ya veo sus nombres, y ya con estos nombres yo puedo pasar la lista en un momentito más y listo. Entonces les voy a dejar en el grupo de WhatsApp este motu propio para que ustedes a lo largo de esta semana lo puedan leer, lo puedan comentar ustedes mismos, hacer sus anotaciones, y la próxima clase, como hoy, comenzaremos con una apertura de diálogo en torno a este documento, a este motu propio, y de esta manera vamos a adentrarnos para seguir el estudio de este documento. Si no hay alguna otra clase, si no hay alguna otra observación, alguna duda, les agradezco muchísimo. Ruego a Dios que todos estén muy bien. Por favor, cuídense mucho. Estamos en un momento crítico de la pandemia. Hay que cuidarse porque la situación se va a poner color de hormiga y es muy importante permanecer en casa. Así que, por favor, quédense en casa.
no salgan más que a lo extremadamente necesario, y así ya dentro de poquito, con la gracia de Dios, vamos a poder reunirnos una vez más físicamente para continuar con nuestras vidas en la nueva normalidad. Pues que Dios les bendiga, que todos tengan un bonito día, cuídense mucho y échenle ganas. Adiós. Que Dios le bendiga, padre. Gracias. Gracias. Padre, Dios le bendiga. Muchas gracias. Gracias. Feliz día. Igual para ustedes, que Dios les bendiga. Les pedimos que se desconecten ya de este link porque ya casi está listo el otro, entonces para que se salgan de este y puedan entrar al otro.